Hola, ¿cómo les va? Quiero invitarlos a ver este Archivo Piña, este programa que hicimos hace algunos años sobre la historia del tango, anécdotas del tango. Hablamos de Gardel, hablamos de Piazzolla, de los grandes tangueros, de la música, del baile, de esa maravilla, esa poesía única que tiene el tango argentino, ese mundo que se construye en torno al tango. Todo esto lo vas a ver ahora en estas anécdotas del tango. El tango nació en los sectores marginales del Río de la Plata, en los prostíbulos, en los peringundines, en los cafetines. De hecho, el primer tango propiamente dicho, que fue escrito en 1896 por Rosendo Mendizábal, se llamaba El Entrerriano. Y esto no hacía referencia solamente a un gentilicio, sino a un importantísimo cliente, quizá el más frecuente, de un prostíbulo, que era el prostíbulo de María la Vasca, situado en la calle Carlos Carbol, entonces Europa, al 2700. Al principio, el tango era poco más que música en movimiento. Las letras no abundaban mucho, pero los títulos de los tangos hablaban por sí solos. ¿Qué hay de nuevo sobre los orígenes del tango? ¿Qué podemos decir de nuevo? Bueno, de nuevo, todo. Por eso pregunto, ¿no? Porque algún día se podrá descubrir, pero el problema es que todo está por descubrir, porque el tango es un mito, como tantos. Y los mitos no tienen cédula de identidad ni partida de nacimiento. No se sabe cuándo nació exactamente. Son todas suposiciones. Yo supongo, por ejemplo, que en una de esas asientos de carretas que venían del interior, pasaban la noche tocando la guitarra, muchos porque era la manera de entretenerse. Y alguien le silbó al que tocaba la guitarra o al que tocaba una corneta, porque eran instrumentos muy precarios. Cuando el hombre de campo o el gaucho que lo viene arrastrando la civilización hacia la ciudad, y después que se produce las revoluciones y las guerras, se afincan en los alrededores de esta ciudad. Se juntan con los criollos, con los españoles, con los negros, y ahí se va produciendo y va germinando la semilla que ellos estaban sembrando. Y alguien hizo como una burla, sigamos imaginando, hizo como una burla del baile de los negros, a donde no dejaban entrar a los blancos. Y los compadritos se burlaban desde la puerta de cómo se movían los negros en sus lugares. Los tangos de los primeros tiempos, todos tienen títulos prostibularios. Qué polvo con tanto viento, o echale bufacha al catre, o mordeme la oreja izquierda. Eran todos temas prostibularios, obviamente, o características de las pupilas de los prostíbulos. claro, La tuerta, la pelada, es decir, muchos son la petiza, samba, todos tenían que ver con el ambiente del prostíbulo. Y ahí es donde empieza una danza que no llega a ser el tango, que era llamada fandango, donde una mezcla de milonga, de cosa negra, más la cosa española que existía. Y por eso el tango se tarda en llegar a la sociedad, porque crece en los ambientes non santos, y todo eso hace que la sociedad le cierre las puertas. Uno de esos tangos recordados por su alusión al sexo es La Chacarera, dedicado no al género musical santiagueño, sino a una prostituta de Barracas al Sur, como se llamaba entonces al barrio de Avellaneda, cantado por Carlos Gardel. Toda la periferia de la ciudad era entonces la llamada orilla de la ciudad, que representaba el bajo mundo. El tango estaba todavía en tránsito hacia el centro, y era cosa de guapos. Eso puede afirmarse con seguridad. Francisco Canaro cuenta que una noche, al salir de madrugada de un café, un altercado le dejó un agujero de bala en el sobretodo. Y Carlos Gardel recibió en 1915, a la salida del Palais de Glass, un balazo que le mantuvo internado 40 días.
la bala aquella no le pudo ser extraída jamás. El tango va a cambiar totalmente a partir de la primera semana de 1917. Y no es una fecha que la dé porque sí. Yo creo que si pensamos que el 12 de octubre de 1916 subió a la presidencia, por lo menos, ya que no al poder, subió a la presidencia Hipólito Yrigoyen con los hijos de la clase de los inmigrantes y además ya hijos de esa clase media producida por la inmigración, que no tenía dónde darse a conocer. Y es ahí donde esa mezcolanza va produciendo el nacimiento de esta música, que va tomando distintas formas y distintos ritmos hasta desembocar en lo que posteriormente fue el tango. Estás hablando de Pascual Contursi, ¿no? Y estoy hablando de Pascual Contursi. El Malpaso ya lo había nombrado Carriego, y Contursi escribe ese tango, se lo da a Gardel y lo estrena entre el 5 y el 7, no se sabe exactamente cuándo, porque Gardel solo se atreve a cantar un tango en un festival, porque en los festivales se permitía todo. Para esperar tu imposible llamado, solo quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y horda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. Gardel fue el inventor del tango canción, ¿no es cierto?, de la forma, del estilo de canto que hasta ese momento nadie lo había hecho. Esa clase inmigrante, hija de inmigrante, empezó a tener una voz y casi todos los tangos empezaron a tener letra. Y en esas letras se hablaba de la problemática de esa clase social, de la clase trabajadora también. Samuel Castriota, que fue en definitiva el que escribe Mi Noche Triste, ya tenía infinidad de tangos, donde él le colocaba tangos ya conocidos, letras, y los cantaba con esa música, a veces deformaba la melodía para que encajara la letra que él escribía. Y fue así que, bueno, que le llegó el tangolita, y él le pone letra y se lo presentan a Gardel y él lo graba en el año 17. Y ya en Mi Noche Triste aparece claramente el lunfardo, ¿no es cierto? Sí, aparece por primera vez el lunfardo con varias palabras. Como sabemos, el lunfardo no es un idioma, sino es una colección de palabras, pero se decía, inclusive en tiempos de Borges fue uno de los primeros en decir que era el idioma de la furca y la ganzúa. Se produce un poquito dentro de los ambientes carcelarios, como una forma de disimular la conversación entre ellos para que no se enterara el guardia que estaba cercano. Y se transmitían así mensajes o hablaban en su idioma. Pero después ese lenguaje, que estaba en las orillas de la ciudad muy metido, porque además era un lenguaje tomado de italianismos, de genovesismos, de distintos lugares que llegaban de Italia, tomaban esas palabras, las utilizaban. Y a los porteños de las orillas les gustó empezar a utilizarlo. Y nosotros lo hemos adoptado y adaptado a nuestras necesidades del habla. También en aquellos primeros años, el tango llegó a París. Las primeras partituras cruzaron el mar a bordo de la fragata Sarmiento y enseguida las pequeñas orquestas parten hacia el viejo mundo, iniciando lo que durante un par de décadas será el furor del Le Tango. El primer lugar donde actuaron en París fue el cabaret Princess, que tras la llegada de la orquesta de Manuel Pizarro pasó a llamarse El Garrón, frecuentado por el entonces embajador Marcelo T. de Alvear. 5 años después llegaba allí Francisco Canaro, quien tras las primeras actuaciones concedió una entrevista a un corresponsal de crítica. Otro músico, Juan Caldarela, leyó el periódico en Buenos Aires y el titular le sugirió el título para un tango que acababa de componer. Le puso Canaro en París. Francisco Canaro era hijo de una familia uruguaya que se trasladó a Buenos Aires y eran extremadamente pobres, casi en la miseria. Y entonces él tuvo que trabajar en una fábrica
de aceite de comer. Pero su vocación musical era evidente. Entonces tomó algunas latas de aceite usadas y con las latas de aceite, una madera, se fabricó el primer violín, que era un violín que podía sonar como ese violín que inventaron Luthier, claro, el latín. El latín. Pero, bueno, no lo conservó Canaro, claro, pero yo me imagino el horror que sería eso, pero sin embargo empezó a estudiar de esa manera. Qué voluntad, ¿no? Sí, porque ya los que vienen un poco después ya son de conservatorio, son músicos de conservatorio. Él es autodidacta. Él es autodidacta, eran muchos, por ejemplo, qué sé yo, Arolas, a quien llamaban el tigre del bandoneón, porque dicen que a veces, yo no lo creo, pero dicen que a veces lo abría tan fuerte que lo rompía el bandoneón. A mí me parece que debe haber algo de exageración. Hay que cuidar el instrumento, estarían caros, sí, ¿no? claro, por eso. Claro. Y ahí empezó a crecer como música, como orquestas, las primeras interpretaciones que surgían de la orquesta de Julio De Caro. De Caro, por ejemplo, le agregó una corneta para que se escuchara más el violín. Las fotos de Caro se lo puede ver con una parte de violín y una parte de corneta. Como un amplificador, digamos. Un amplificador de hoy, porque no había en esa época, ¿no? Claro. Y yo digo que Julio y Francisco De Caro fueron los que posteriormente hicieron posible que surgieran los troilos, los Pugliese, los Di Sarlis, inclusive hasta Horacio Salgán, que para mí es fundamental para la música argentina, para la música de tango, para la música, punto. Carlos Gardel, que venía cantando canciones camperas, comenzó cantando canciones camperas, llega a París en 1928 y debuta en el Cabaret Florida, en la calle de Clichy, en París. En ese momento le pregunta al dueño del cabaret si estaba nervioso, ¿no?, por cantar en París por primera vez. Y el morocho del Abasto responde sencillamente: yo canto igual en París que en Lanús Oeste. En aquel debut de Gardel en París está presente nada menos que Enrique Cadícamo, y Gardel le hace llegar un pedido a través de su guitarrista Barbieri de una canción que él venía pensando en torno a París. Cuando Cadícamo regresa a Barcelona, donde estaba viviendo, compone entonces en Barcelona aquel extraordinario tango llamado Anclado en París. Como canción popular que era, el tango estaba estrechamente vinculado a la política. Por ejemplo, Carlos Gardel cantaba en comités conservadores y también en algunos festejos radicales. El radicalismo tiene sus propios cantantes, como por ejemplo Gabino Ezeiza o José Bettinotti, que cantaban Boina Blanca, El Radical, Unión Cívica y Don Leandro. Los 30 justamente son los años del tango social, ¿no? Sí, hay algunos tangos. Ya venían de antes. Uno podría pensar en Se viene la maroma, por ejemplo. Claro, Se viene la maroma sovietista. Claro. Y hasta tu hermanita van a colectivizar. Sí. Claro. No, pero además un tango social es Gira Gira, sin duda, ¿no? Claro. Un tango social, Discépolo tiene varios, ¿no? Que va Chaché. Hoy ya murió el criterio, vale Jesús lo mismo que el ladrón. Que es una vieja tesis nihilista que tiene Discépolo desde siempre, ¿no? Había una cosa en el aire de que había que reflejar todo. Encontrado me mandó el otro día un amigo, me mandó 3 tangos sobre el dengue, uno del 11, otro del 15 y otro del 21, que fueron épocas donde también hubo en la Argentina epidemia de dengue, ceñida a alguna provincia, por ejemplo en Entre Ríos. Claro. Pero también se reflejó en los tangos. Claro, como porque tango, todo se reflejaba. Claro, eso iba, ¿no? Se reflejaba todo. Hay un tango sobre Alfredo Palacios, que creo que se llama algo así como Bigote o una cosa por el estilo. Está Alfredo Palacios en la tapa. Hay tangos dedicados a Horacio Llanarte. Hay tangos dedicados a Hipólito Yrigoyen. A la Revolución del 30. A la Revolución del 30, que fue un tango bastante... Viva la patria. Viva la patria. Bueno, fue un tango donde habla vuelve a hablar casi de la chusma. Es terrible el tango. Y le costó a Gardel. Sí, porque la gente seguía siendo
radical. Claro. Y entonces que Gardel se atreviera menos de 20 días a cantar este tango de García Jiménez, que García Jiménez era miembro, era funcionario de la secretaría privada del presidente Alvear, y era ultra anti-irigoyenista. Y escribió este tango de Loas a la Revolución. En 1935, con la complicidad de Natalio Botana y por medio del diario Crítica, el presidente Agustín Justo usufructuó de la muerte de Gardel para desviar la atención pública del asesinato del senador Enzo Bordavere en pleno recinto del Senado Nacional. Corría la década infame y un músico que con los años se volvería objeto de veneración sabía imponer tanto estilo como ideología en el tango. Mi papá trabajaba en el ABC, era un pibe, y iba Pedro Laurens siempre, ¿no es cierto? Eran amigos con Pedro Laurens, con Mafia también. Escuchó en su momento, estaba con Polé, mi papá trabajando, integrante mi papá del cuarteto, del sexteto de Polé. Y cuando bajó del escenario, primero los amigos que iban ahí, que eran todos quiniereros, decía mi viejo, lo escucharon y dijeron, qué lindo tango, ¿de quién es? Y dice, mi papá es mío. ¿Y cómo se llama? Y qué sé yo, no sé, no tiene nombre. Entonces, bueno, dice, ¿cómo que no sabes tú si no sabes cómo se llama? Dice, bueno, recuerdo y se lo dedico a ustedes. A los que se tragaban los papelitos, que venía la cana, dice mi viejo, y nunca encontraban los papeles de la quiniela porque se lo tragaban. Yo creo que el tango, además de ser un reflejo de la realidad, porque alguna vez lo discutí con algún escritor mexicano, que el bolero no es un reflejo total de la realidad mexicana, que ha sido siempre más violenta, Claro. Y más machista. Más machista, claro. No, pero el tango, sobre todo, yo diría, sobre todo en la década del 40, empieza a convertirse en un reflejo no solo de la cosa social, es un reflejo también de un concepto poético, de la poética argentina. Mansi está más influenciado por Jorge Luis Borges, Raúl González Tuñón y Nicolás Olivari que por los poetas europeos. Claro. Es decir, creo que había algo de nacionalismo también en eso. Y no me parece casual que casi todos los músicos, cuando aparece el peronismo, músicos, casi todos, músicos, cantantes, autores, poetas, se unieran al peronismo. Él impuso desde un principio la cooperativa, ya cuando estaba con la primera orquesta. Entonces cuando iba a debutar mi papá en el Café El Nacional, en el 39, estaba detenido. Entonces el español, que era un español progresista, se había dado cuenta que mi papá no aparecía nunca por el café, y el chino Turki, que era integrante, le decíamos Turki de apellido, ¿no?, que era violinista de la orquesta, y era que iba con el cochecito con mi papá, después de salir de tocar de los cafés, trataba de ir a buscar trabajo en los clubes, acá, allá, en todos lados. Y él dice, bueno, al final tuvo que decir la verdad. El chino Turki dijo, mire, Pugliese está detenido. Acá debutan dentro de 5 días con Pugliese o sin Pugliese. Todos los máximos poetas del tango fallecieron en 1951, con diferencia de pocos meses. Homero Mansi se fue tras padecer una larga enfermedad. Su amistad con el ministro de Salud Ramón Carrillo le permitió ser internado en una sala del Instituto Costa Agüero, donde Carrillo enseñaba neurocirugía.
Allí le pusieron un teléfono, el cual Mansi utilizó para recibir el saludo de amigos y también para pasar apuestas, a la que era muy aficionado. Pero también un día llegó a la sala un sofisticado aparato, un televisor. Desde allí Homero asistió a la primera transmisión, un acto en la Plaza de Mayo, y pudo ver y escuchar a Perón y a Evita. Dice que cuando terminó la transmisión se quedó mirando la pantalla oscura y exclamó: ¡qué peligro este aparato! Desde esa misma habitación, además, escribió el poema Discepolín, que le dictó Aníbal Troilo por teléfono, como un desagravio a quien por entonces se dedicaba a apoyar la reelección de Perón por radio, hablándole a Mordisquito, un personaje opositor, señalándole las diferencias entre la Argentina de esos años. La Argentina donde los únicos privilegiados eran los niños, y la anterior, tributaria de la exclusión social. Hay una anécdota triste, patética. Tanto lo criticaban, tanto lo denostaban a Enrique Santos Discépolo. Le mandaban en cajas sus discos rotos a su casa. Una vez compraron todas las entradas del teatro donde él estaba dando Bloom, que era su propia obra y él la interpretaba, y se encontró Discépolo con que tenía el teatro vacío, pero porque habían comprado todas las entradas. O entraba a un bar y se iban todos. Todos lo llamaban por teléfono para putearlo a las 3 o 4 de la mañana. Me llaman para amenazarme todos los días, 3, 4 de la madrugada. ¿Por qué? ¿Por las lecciones que le das al contra ese en la radio? ¿Cómo es que se llama? Mordisquito. Mire, señora. Mire. Estos son mis tangos. Me los mandan así, con cartas injuriosas. ¿Y qué esperaba, Flores? Los atacaste, viejo. Y ellos son así, no perdonan. Y odiar saben odiar mejor que nadie, che. Pero hay algo en lo que sí tienen razón, señora. Yo tuve la radio y pude hablar, ellos no. A Paul no les dio un solo espacio. Usted lo dijo bien y clarito. A Paul es un miserable. Y yo me dejé llevar por él. Y sí, tenés razón. A Paul es un miserable. Pero la revolución no solamente se hace con ángeles como vos. La revolución también se hace con miserables. Mira, acá la cosa es muy simple, Discepolín. O hablan ellos o hablamos nosotros. Que él se enfermó y empezó a enflaquecer. Yo una vez le pregunté al hermano, Armando Discépolo, de qué se había muerto Enrique, y me dijo, de ganas. Y esa anécdota patética que te digo, que adelgazó tanto, llegó a pesar 37 kilos, y dijo que la próxima inyección me la van a tener que dar en el sobre todo, ¿no? Es decir, era un chiste por un lado, pero además era una realidad. Donde lo habían abandonado totalmente sus amigos, le daban vuelta la cara cuando lo veían, lo silbaban en todas partes. Y él, que era un hombre popular, y como hombre popular le encantaba que lo conociera, dejó de salir por las noches. Y esa enfermedad le duró 2 meses, 3 meses. Fulminante. Y murió el 23 de diciembre del 51. Pocos días después, 1 mes y medio después, de la reelección de Juan Domingo Perón, a la cual él había colaborado, sin ninguna duda. A Hugo del Carril, gran cantante de tangos, el hombre que había cantado la versión oficial de la marcha peronista, se le ocurre firmar un libro escrito por Alfredo Varela, un militante comunista que estaba preso en ese momento en Villa Devoto, justamente por la pertenencia al Partido Comunista. Este libro era El Río Oscuro, que va a terminar siendo Las aguas bajan turbias, una extraordinaria película de Hugo del Carril. Cuando la está filmando, a Paul, que era un hombre claramente fascistoide, digamos, se oponía terminantemente a que Hugo del Carril filmara esta película, le ponía todo tipo de impedimentos. Del Carril va a ir preso por la llamada Revolución Libertadora y va a ir a parar al penal de Villa Devoto. Cada mañana cuentan que Hugo del Carril cantaba desde su celda de Villa Devoto la marchita como solo él podía cantarla. Dicen que todo el barrio escuchaba atentamente aquellos cantos de don Hugo del Carril. En 1937, con solo 23 años, Aníbal Troilo, extraordinario bandoneonista, tenía su propia orquesta y contrataba a grandes arregladores como por ejemplo Horacio Salgán y también a un muchacho llamado Astor Piazzolla. Parece que Piazzolla le ponía una impronta un tanto clásica a estos arreglos y Troilo se quejó diciendo que esto no era un concierto, sino esto era tango y que el tango se escucha con los pies. Hasta que aparece Astor. Y Astor fue, gracias a Dios,
y que yo tuve el placer de conocerlo, de ser su amigo, de actuar con él, fue realmente el que le dio de nuevo la vida que el tango estaba dejando de ser. Y el que hace posible también que surgieran nuevos jóvenes que a través del talento y de lo que le transmitía la música de Astor, tomaron el bandoneón, otro tomó el violín, otro tomó distintos instrumentos y se relacionaron con el tango a través de ellos. Yo lo conocí a Astor hacia 61, 60, 61. Nos hicimos bastante amigos gracias a... nos puso en conocimiento y nos conectó Albino Gómez, que es otro amante de la música de Buenos Aires, y realmente Astor sufría esa cosa. Sufría y al mismo tiempo reaccionaba con agresión, porque... Reaccionaba componiendo, además, ¿no? Reaccionaba componiendo y además diciéndole, ustedes no saben nada, son una manga de ignorantes. No había muchos adherentes a la música de Piazzolla todavía, y costaba mucho incorporar el repertorio de Piazzolla. Y la primera vez que vuelvo a repetir, lo hice en La Plata, en un festival multitudinario, y sale Astor a tocar, y la silbatina que se produce entre 10.000 personas era tal que realmente cuando yo escucho eso dije, bueno, ¿y ahora qué hago yo acá? Ahí fue donde me dije, ¿y ahora qué estoy haciendo acá? Con esto, ¿cómo hago para cantar ahora, no? Sin embargo, el verlo a Astor seguir y tocar como si estuviera tocando en el Colón o en alguno de los grandes teatros del mundo con un silencio sepulcral, él no escuchaba nada más que su música. Y yo lo vi con esa actitud que nunca perdió, que es de meterse dentro de su música y de su instrumento, y que todos lo siguieran sin mirar hacia el público y sin escucharlo, hizo que yo saliera a cantar muy tranquilo y que al final, por esas circunstancias de pronto raras, el público se fue aplacando y después de los primeros frases de yo cantar, me acuerdo cuántos temas habré cantado, la gente terminó escuchándolo, pero no pararon las agresiones, ya sea verbales e inclusive físicas. No solamente Piazzolla es distinto del Gordo musicalmente, aunque Piazzolla tocando el bandoneón cuando hace tango, troileano. Y yo lo hacía engranar a Astor. ¿Sabe por qué? Porque en esa época Astor había escrito prepárense, y los hacía pichuco. Y el arreglo era de Astor. Y yo que le decía a Astor, ¿por qué suena mejor el de la orquesta del Gordo? Engranaba. Pero suena mejor, le digo, ¿qué cree que haga? El debut del Mundo Rivero con la orquesta de Troilo se produjo tocando en un baile en el Tigre. El lugar estaba lleno cuando comenzó a cantar y la gente dejó de bailar para arrimarse al escenario. Pronto no solo aplaudían, sino que gritaban y tiraban cosas al aire. Troilo sintió el ambiente enrarecido y pensó que el público se estaba burlando de la gravedad de la voz de Rivero. Mire, Rivero le comentó, mejor bájese porque lo están cargando. El cantante no se inmutó y Troilo insistió, ¿no se da cuenta que le están tirando cosas? Ah, no, dijo Rivero, lo que pasa es que a mí en los bailes siempre me aplauden así. Un día le pregunté, maestro, ¿por qué usted cierra tanto los ojos cada vez que tocan determinados tangos? ¿Por qué cierra los ojos?
Y él me dice, yo cierro los ojos porque miro hacia adentro. Yo me estoy mirando a mí mismo cuando estoy tocando el bandoneón. Me pareció Impresionante. de una profundidad Extraordinario. increíble, ¿no? Sí, sí, evidentemente, ¿no? Es un tipo de una riqueza. Y hay una anécdota que le ocurrió a Carlos Ulanowski que después me volvió a pasar a mí y le preguntó, usted ha inaugurado la costumbre de besarse entre los hombres de tango, entonces no se besaba. Y entonces a los dos nos hizo lo mismo, agarró la rodilla de los dos y dijo, pero besos de macho, viejo. No se podía meter la mano en el bolsillo con Troilo. Troilo entraba y la gente le parecía un imán que entraba. Se daba vuelta todo el mundo en medio de Pichuco. Entonces cuando se sentaba decía, venía el mozo, aquella mesa mía, la otra también. Aquella de allá le mandaba 2 botellas de vino. Bueno, ya le iba a traer a Pichuco. ¿Alguna del Gordo que no sepamos? Por ahí no sabemos alguna. ¿De Troilo? No, pero no se puede contar la de Troilo. Pero alguna de Troilo se puede, alguna se puede. No sé cuál, porque son todas muy... No, hay que guardarlas en la intimidad porque son muy graciosas. No, se puede contar una, que habían ganado un dinero de un... no sé qué había metido, no sé si era una versión de Sur que habían ganado mucho dinero y se juntaron con el polaco una noche y siguieron de largo y se compraron una verdulería en Abasto y le empezaron a regalar verduras a todo el barrio. Gente hermosa, ¿no? Si alguien compartió mucho más que música con Aníbal Troilo, ese fue Roberto el Polaco Goyeneche. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. A sus del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra como ese tono oscuro de callejón. Era un personaje el polaco, ¿no? Era la antítesis de lo que el personaje que es, que fue el Gordo. Yo me acuerdo siempre de que cómo lo hacía engranar, porque cantaba en caño. Y hacía un tema o 2 temas con Pichuco. Cuando subía al polaco decía, vamos, Gordo, que voy a menos. Hoy tenías que ver la engranada del Gordo. Con Roberto tengo miles divinas. Y haberlo escuchado cantar también una noche hermosa en un restaurante. Él ya terminó cantando en un restaurante en Panamericana, creo que era, ahí cerca de General Paz. Y fuimos, Pablito Milanés lo quería ir a ver y somos muy amigos y armamos una gran mesa de colegas y lo fuimos a ver, él con 2 guitarristas. Cantaba 3 canciones, pues no podía cantar más y contaba chistes de muertos. Era muy gracioso. Y en un momento, termina un chiste y canta Naranjo en Flor con sus colegas así. Y nos pusimos todos a llorar, ¿sabes? Y pareció un velorio. Éramos 20 personas llorando, como si estuviéramos viendo un muerto. Que muy lejos de eso, quiero decir, estaba de su espíritu, era muy emocionante. Contra todo lo que dicen de Roberto, de que cuando era joven cantaba bien, por supuesto, maricones que cantaba bien, claro. Pero al final aparece una cosa hermosa que es el corazón, la verdad, no importa que esté afinado o no esté afinado. Decir, ¿no? El decirlo, el hombre expresando, por naturaleza, yendo para adelante, contándolo. Paredón y después Sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Además, tenía un oído privilegiado el polaco, ¿eh? El polaco le gustaba una cosa que yo había escrito de acompañamiento que estaba atrás, se adelantaba, me decía, Gel, ¿viste que me adelanté?
Porque eso es muy lindo lo que está atrás. Y él era colectivero, ¿no es cierto? Era colectivero, sí, sí. Y daba una vuelta, tocaba, cantaba, volvía a dar una vuelta. Vuelta en el sentido del una vuelta recorrido. Colectivo. Un recorrido, Claro. Daba un recorrido, iba y cantaba. Y era en la época que cantaba con Horacio Salgán. Y Horacio Salgán cuenta que, bueno, que siempre llegaba justo, que él no sabe cómo hacía, pero que llegaba justo. Dejaba el colectivo y iba a cantar. Sí. También hizo taxi en algún momento. Era un tipo macanudísimo, genial. ¿Vos sabés que el polaco no lo llevabas a un programa de televisión? A las 2 de la tarde, 3 de la tarde, seguía durmiendo. Los programas de la noche hacía el polaco. Y otra vez me lo encuentro, un año después, me lo encuentro que tiene un saco blanco así parecido al que tenés vos, y de ese color, pero era de tweed. Y le digo, qué elegancia, polaco. Y dice, no, que si no parece que tuviera caspa. Y siguió. Hemos recorrido situaciones, canciones, personajes del tango. Y no podemos dejar de nombrar a José Loiácono, aquel famoso periodista de policiales de La Razón, más conocido como Barquina. ¿Quién era Barquina? Barquina era un periodista policial. De La Razón, ¿no? Y crítica. Crítica. Que se llamaba José Loiácono, José creo, Loiácono. Y que en crítica lo habían bautizado Barquina. Hay dos versiones. Raúl González Tuñón me dijo que porque era medio rengo y andaba a los barquinazos, como se decía en ese momento. Y la otra versión que me contaron es que entró de ascensorista en crítica. Y el ascensor iba a los barquinazos. Siempre por el lado del barquinazo. Siempre por el lado del barquinazo. Pero fue un periodista policial muy importante. Inclusive alguna noche que lo detuvieron a Troilo, porque no tenía documentos. Era Troilo y no tenía documentos. Y lo detuvieron lo mismo, pásenlo lo mismo, y lo llevaron a la policía, a la jefatura. Y Troilo no tenía ni idea de por qué lo habían llevado, y le preguntaba, ¿a quién venimos a sacar? Le preguntó a Stampone, ¿a quién venimos a sacar? Porque ellos y iban entonces a sacar. lo llamaron a Barquina, Stampone lo llamó a Barquina, y bueno, Barquina levantaba el teléfono. Era más blanda que el agua, que el agua blanda